La siguiente historia compartida por una suscriptora tiene muchas preguntas como si en verdad las personas pueden cambiar, si las amigas son realmente amigas, o si la gente puede hacer el bien sin intenciones ocultas. A lo largo de este relato exploraremos estas interrogantes a través de eventos inesperados. Te invito a que escuches hasta el final y si te animas me des tu opinión en los comentarios. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. No sé en qué momento exacto comenzó mi caída. Tal vez fue cuando conocí a Claudia, esa amiga de la universidad que me mostró un mundo que, aunque al principio parecía fascinante, terminó por destruir todo lo que era. Antes de eso yo era una chica buena, mi familia me amaba, me dieron buena educación y tenía todo lo que muchos consideraban el camino ideal hacia un futuro brillante. Mis padres siempre me dieron lo mejor, pero la verdad era que me sentía vacía. Había algo en mí que anhelaba más, algo diferente. Por fuera me veía tranquila, pero por dentro quería tener más dinero. Podría ser porque me rodeaba de gente pudiente en la universidad a la que iba, porque mis amigos llegaban con sus autos caros y yo llegaba en mi autobús, ya que para estudiar ahí había conseguido una buena beca. Mi amiga Claudia lo notó enseguida y se fue haciendo cada vez más mi amiga cercana, y en poco tiempo me hizo creer que había un atajo hacia la vida que yo quería. Al principio no me parecía tan mala idea. Solo eran fotos, nada más, eso pensaba. Abrí una cuenta en OnlyFans con la ayuda de ella y de otra de sus amigas. Claudia me decía que no me preocupara, que nadie sabría, que todo era anónimo. Al inicio me dio mucha pena, pero al ver que el dinero empezó a llegar rápido, mucho más de lo que podía haber imaginado con cualquier otro trabajo de medio tiempo, me enganché a esa vida fácil. El dinero me daba una sensación de poder, de libertad. Eso sentía en aquel momento. Con el paso de los meses mi contenido dejó de ser tan inocente. Las presiones y las promesas de más dinero me hicieron cruzar límites que jamás pensé que cruzaría. Lo que antes eran fotografías tímidas, poco a poco se fueron convirtiendo en algo mucho más atrevido. Personas desconocidas me contactaban y me pedían ciertas cosas. Por ejemplo, que me quitara algún tipo de ropa o me pusiera otro tipo de ropa. Me pedían que les enviara fotos más desinhibidas. Realmente me sentía incómoda, pero Claudia siempre estaba ahí para darme su ayuda. Un día después de una de esas sesiones donde me sentía especialmente vulnerable, mi amiga me ofreció algo. Dijo que lo tomara, era una píldora. Según ella, me ayudaría a calmarme. Lo dijo mientras extendía su mano con un pequeño frasco. La miré de manera dudosa, pero ella me sonrió muy segura. Yo pensaba que ella era mi amiga, la única persona que parecía estar siempre a mi lado. Así que confiaba en ella más que en cualquier otra persona, por lo que seguí su consejo. Al principio solo lo usaba para calmarme, para adormecer esa sensación de que algo estaba mal. Pero la verdad es que no era suficiente. Cada vez que me sentía nerviosa recurría a esa ayuda, hasta que se convirtió en una necesidad. Las sesiones fotográficas comenzaron a ser más atrevidas, mis límites se desvanecían y el dinero fluía a una velocidad que nunca había imaginado. Pero no todo era mío, ahora tenía que compartirlo con Claudia y con una de sus amigas que se unió al negocio. Yo no me daba cuenta, pero lentamente mi vida se iba en picada. Mis padres notaron los cambios, claro, y las discusiones en casa eran constantes. Me decían que no entendían qué estaba pasando conmigo, por qué mis prioridades habían cambiado tanto. Y yo, cegada por el dinero fácil y esa vida de aparente libertad, discutía con ellos y les daba la espalda. No soportaba que me juzgaran. Así que un día, después de una pelea especialmente dura, decidí irme de mi casa.
Pensaba que tenía dinero suficiente para pagarme un departamento pequeño, y Claudia no tardó en aprovecharse de eso. Ella me dijo que debíamos mudarnos a otra ciudad más grande, y yo le hice caso. Dejé la escuela y me fui incluso a otro estado del país. Al instalarme en mi nuevo departamento, Claudia armó todo un escenario, cámaras, luces y un equipo que parecía sacado de un set profesional. Mi OnlyFans dejó de ser algo que yo controlaba para convertirse en una especie de espectáculo dirigido por ella. Pero lo peor fue que, sin darme cuenta, me volvía cada vez más dependiente de esas sustancias. Ahora ya no solo eran aquellas píldoras, sino que eran cosas más fuertes. El aislamiento se profundizó en mi vida. Dejé de hablar con mis padres y hermanos. Cada vez que llamaban o me mandaban mensajes, los ignoraba. Mi vida estaba totalmente fuera de control, pero yo no quería enfrentar esa realidad. Entonces Claudia me convenció de dar otro paso en mi carrera, que era hora que entrara al mundo de la pornografía. Me dijo una noche mientras me pasaba algo para mi adicción. Dijo que así ganaría más dinero. Al principio me resistí, pero ya no tenía fuerzas para luchar contra ella, ni contra mí misma. La necesitaba, o al menos eso creía. Claudia se convirtió en mi agente. Ella manejaba todo, los contratos, las negociaciones, y yo simplemente seguía sus instrucciones. Me prometió que ganaría más dinero que nunca, pero lo que no me dijo fue cuánto se llevaba ella de mi dinero. Ingenua y completamente adicta, no me di cuenta de que Claudia se quedaba con el 60% de las ganancias, mientras que a mí me dejaba apenas el 40%. Estaba atrapada en su red, y cuanto más me hundía en ese mundo, más me miraba en el espejo sin reconocer a la persona que veía. El dinero que tanto había deseado ya no traía la misma satisfacción, y las amistades que había hecho en ese ambiente se habían convertido en sombras, figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Lo más doloroso era saber que había sido yo misma quien había construido esa prisión. Pasaron 2 largos años antes de que me atreviera a dar el primer paso para regresar. Me tomó todo el valor que me quedaba para hacer esa llamada. La llamada más difícil de mi vida fue la que le hice a mi madre. Escuchar su voz quebrarse al otro lado del teléfono me destrozó por completo. Ella no me juzgó, ni me gritó, ni me reprochó. Solo me pidió, entre sollozos, que volviera a casa. Pero antes de regresar sabía que tenía que terminar con todo de raíz. No podía seguir viviendo así, con Claudia controlando cada aspecto de mi vida. Así que le llamé por teléfono para que viniera a mi departamento. Ella al llegar se sentó en la sala y ahí le dije que nuestro negocio había terminado, que ya quería recuperar mi vida, quería regresar a la escuela y empezar de nuevo. Pero ella reaccionó de una manera que no esperaba. Me miró con frialdad y me dijo que no podía irme, que teníamos un contrato, que todo estaba legalizado. Le pedí que me mostrara el contrato, convencida de que no existía, de que todo era una manipulación. Entonces me mostró un archivo escaneado. Al verlo, mi estómago se hundió. Ahí estaba mi firma, una firma que yo había hecho en el momento más vulnerable, cuando no tenía idea de lo que estaba haciendo. Este contrato me amarraba a ella por 5 años. Ella me miró con una sonrisa que me heló la sangre. Le supliqué que termináramos, que como amigas me dejara ir, pero ella solo se rió de mí y me dijo que no éramos amigas, que yo era una ingenua, que desde el principio todo fue planeado, que ella entró a la universidad con un solo objetivo: encontrar a chicas como yo, con cuerpos atractivos, ingenuas y fáciles de manipular. Que yo era parte de un negocio que le dejaba miles de pesos. Que cómo me iba a dejar ir así de fácil. La revelación me golpeó como un muro de ladrillos. Todo, desde el primer día que conocí a Claudia, había sido una trampa. Y yo no era la única. Habían otras chicas.
atrapadas igual que yo, usadas para que ella tuviera dinero. Entonces me dijo en tono definitivo que yo era suya y que si intentaba escapar, lo pagaría caro. Desesperada y sin salida, esa noche me hundí en el vicio. El peso de todo lo que había perdido, de las mentiras que me envolvían, se volvió insoportable. Realmente ya no veía una salida. Entonces esa noche intenté hacer algo impensable. Tenía un frasco entero de pastillas y las tomé desesperada con la esperanza de que el dolor, la culpa y la soledad finalmente se detuvieran. Mientras todo se volvía borroso, escuché un golpe en la puerta. Apenas consciente, tambaleante, me levanté y fui a abrir. Al otro lado estaba un hombre. Alguien que quería algo, pero al verme en ese estado, todo cambió. Sin decir una palabra, me cargó en brazos y me llevó de inmediato al hospital. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo que desperté en la sala de emergencias de una clínica y una enfermera estaba a mi lado. Me habían hecho un lavado de estómago. Yo había estado al borde de la muerte, y aunque una parte de mí deseaba haberlo logrado, otra parte estaba aliviada de seguir viva. Cuando desperté en el hospital, aquel hombre seguía ahí, esperando. Parecía preocupado, como si temiera por mi vida de manera genuina. Me dijo que se llamaba Darío y se había mudado recientemente al edificio, y que esa noche solo quería preguntarme algo, pero al verme en esa situación, no tuvo corazón para irse sin ayudarme. Yo no lo conocía, pero algo en su mirada me transmitió calma. Era una especie de bondad que no había sentido en mucho tiempo. Estuvimos platicando y me dijo que tenía 35 años y que recién se había divorciado, porque su esposa le fue infiel. Yo lo observaba y pensaba que me llevaba 13 años aproximadamente, pero se veía más joven que yo, y algo en él me hacía sentir reconfortada. Tal vez era por su manera de hablar tan segura, o por el hecho de que en medio de todo mi caos, él se había mantenido sereno. Después de un par de horas de observación, me dieron el alta, y él insistió en acompañarme a mi departamento. Se aseguró de que estuviera cómoda, me dejó agua y algunas cosas para comer, aunque yo no tenía fuerzas ni para pensar en comida. Pasaron un par de días y aunque físicamente me sentí un poco mejor, sabía que mentalmente estaba mal. Fue en ese momento que Claudia apareció sin previo aviso. Entró a mi departamento sin ni siquiera saludar y como siempre directo a lo suyo. Me exigió que hiciera una filmación, que ya era tarde y que estaba perdiendo tiempo y dinero. Yo traté de explicarle que no podía, que me sentía débil, que apenas había salido del hospital, pero ella no mostró ni una pizca de compasión. Cuando le conté lo que había sucedido, solo se burló de mí y me dijo que era una tonta, que ella había pensado que tenía más cabeza. Entonces me dijo que me recuperara pronto, porque muerta no le servía, que me daba una semana. La vi salir de mi departamento con un nudo en la garganta, sabiendo que estaba atrapada una vez más bajo su control. Y justo cuando las lágrimas comenzaron a brotar, escuché una puerta cerrarse en el pasillo. Era mi vecino Darío, el hombre que me había salvado aquella noche. Se quedó observando por un momento y posteriormente entró a su casa. Pasaron tal vez unos 10 minutos antes de que escuchara su golpe en mi puerta. Al abrirla me encontró llorando. Le conté la verdad, con la voz quebrada, temblando de miedo y vergüenza. No sé por qué confié en él, tal vez porque era la única persona en mi vida en ese momento que había hecho algo sin pedir nada a cambio. Le conté todo, cómo me había hundido en ese mundo por las malas influencias, cómo Claudia me había manipulado desde el principio y cómo me sentía atrapada sin salida. Le hablé del contrato, de la dependencia a las sustancias y de la desesperación que me había llevado a intentar quitarme la vida. Él escuchó cada palabra con una paciencia infinita, sin interrumpir, sin juzgarme. Cuando por fin terminé de hablar, me miró a los ojos y dijo que no tenía que seguir viviendo de esa manera, que podría salir adelante
que él vivió cosas terribles cuando era niño y que gracias a una familia que lo adoptó, aprendió a valerse por sí mismo y además le enseñaron la religión yoruba, o mejor dicho, santería. Por primera vez en mucho tiempo sentí un rayo de esperanza. No sabía si podría enfrentar a Claudia o cómo hacerlo para salir de ese abismo en el que me encontraba, pero saber que alguien estaba dispuesto a ayudarme, que no estaba completamente sola, me dio la fuerza para creer que tal vez, solo tal vez, podría recuperar mi vida. Durante los días siguientes, mi vecino Darío comenzó a explicarme sobre su religión, sobre los orishas y los espíritus que lo guiaban. Me contó que tenía dones, que la santería no solo se conecta con santos, sino también con los muertos, y que estos seres podían ayudarme a encontrar la protección que tanto necesitaba. Mis santos y mis muertos me guiarán y ayudarán a protegerte, me dijo Darío una noche mientras hablábamos en el sofá de mi pequeño departamento. Me dijo que ellos me mostrarían el camino para liberarme de Claudia y de esa vida que ya no quería. Al principio no entendía del todo, pero su confianza en lo que decía era contagiosa. Me habló de cómo el Eguá podía abrirme caminos donde no los veía, y cómo Yemayá, la madre protectora, podía darme la fuerza que había perdido. Aunque todo sonaba extraño porque yo tenía otra religión, algo en mí sentía que debía de confiar en él. Después de todo, no tenía nada que perder. Ya había tocado fondo, y cualquier esperanza, por mínima que fuera, era mejor que seguir estando donde estaba. Él me prometió que comenzaría a hacer trabajos espirituales para pedirme protección y que le pediría a sus santos y muertos que intercedieran por mí, para que Claudia por fin me dejara en paz. También me dijo que era importante que yo mantuviera la fe, que sin mi voluntad de cambiar, nada sería posible. Darío empezó a darme unos tés especiales, uno por la mañana y otro por la noche. Me dijo que esas infusiones me ayudarían a calmar la ansiedad y el deseo de consumir sustancias. Al principio me costaba creer que algo tan simple pudiera tener tanto efecto. Pero con el paso de los días comencé a sentirme más tranquila, menos dependiente. También me dijo que necesitaba algo personal de Claudia, para poder hacerle un trabajo de alejamiento. Quería un objeto, una prenda o cualquier cosa que ella haya usado o tocado recientemente. No fue fácil. Mi opción fue ir a verla a su casa para decirle que estaba lista para regresar a trabajar. Ella dijo que coordinaría todo para hacer unas sesiones de fotos y una película corta para que subiera a las plataformas XXX. Cuando salí de su casa me llevé la servilleta que utilizó cuando se secó los labios después de haber bebido su vino tinto, además de que entré al baño y tomé algunos cabellos de su cepillo. Le entregué a Darío esa misma noche todo e hizo lo propio. Me explicó que con ese ritual pediría a sus santos que alejaran a Claudia de mi vida, que cortaran cualquier lazo que nos uniera y que me protegieran de cualquier mal que ella pudiera intentar en mi contra. Tuve que hacer la sesión de fotos y la película corta, aunque cada parte de mi ser quería huir. Mientras posaba y fingía frente a la cámara, noté algo extraño en Claudia. Estaba demacrada, su piel estaba pálida y con ojeras profundas. Sus movimientos eran más lentos, y cuando me acerqué a ella para intentar hacerle un poco de plática, supe que algo no estaba bien. Me dijo que se había enfermado, que tenía una gripa muy fuerte, además de dolores por todo el cuerpo, y que le estaban saliendo unos granitos por la cara y abdomen. Se notaba a simple vista que su rostro estaba hinchado, casi como si su piel ya no pudiera ocultar el deterioro que estaba sufriendo por dentro. Darío me había dicho que los efectos del trabajo comenzarían a manifestarse, pero ver a Claudia en ese estado me perturbó. Algo en mí sentía pena por ella, pero no podía permitirme flaquear. Unos días más tarde, Darío me dijo que necesitaría que hiciera algo más. Debía darle unos polvos en la bebida, que con eso vería resultados más pronto. Yo, sin dudarlo, volví a la casa de Claudia.
esta vez con el pretexto de saber si necesitaba algo. Cuando abrió la puerta apenas la reconocí. Sus ojos estaban hundidos y su piel, que antes brillaba, ahora estaba opaca y reseca. Intentó discutir conmigo, pero de repente bajó el tono de su voz, llevándose una mano al pecho. Dijo que sintió una opresión, que no quería enojarse, que tenía miedo que le diera un infarto. Aproveché ese momento de vulnerabilidad para prepararle un té de manzanilla. Tomé uno de los sobres que tenía en su cocina y le añadí los polvos que Darío me había dado. Agregué bastante azúcar para asegurarme de que ella no notara nada extraño. Cuando se lo entregué, me dio las gracias y me cercioré de que tomara aquel hasta que lo finalizara. Cuando llegué al departamento de Darío para decirle que había cumplido con la encomienda, me presentó a un hombre. Era el abogado de su divorcio. Me dijo que él podría ayudarme con la situación legal, que era un buen hombre y que estaba seguro que encontraría una salida legítima. Fueron pasando los días y Claudia ya no me llamaba. Eso se me hacía extraño, así que decidí enfocarme en seguir recuperándome y celebrar, aunque sea con jugo de naranja, mi primer mes sobria. Con cada día que pasaba sentía que mis fuerzas volvían, que mi mente se despejaba y que el miedo iba quedando atrás. Decidí que era hora de dar el siguiente paso en mi sanación, ver a mis padres. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había estado con ellos. La vergüenza y la culpa me habían mantenido alejada, pero ahora era el momento de enfrentar esa parte de mi vida. Tomé un vuelo a mi ciudad natal donde ellos vivían. Al llegar a la casa de mis papás, me quedé unos minutos afuera, respirando profundamente, intentando calmar mis nervios. Finalmente toqué el timbre, la puerta se abrió y ahí estaba mi madre, con lágrimas en los ojos y los brazos extendidos. Sin decir una palabra me abrazó con una fuerza que nunca antes había sentido. Fue un abrazo lleno de perdón, de comprensión, pero sobre todo de amor. Pasé los días siguientes en casa de mis papás y era como si el tiempo hubiera retrocedido. Por primera vez en años me sentí como la chica que solía ser antes de que todo se desmoronara. Después de una semana regresé a mi departamento, donde la realidad me esperaba, pero esta vez ya no parecía tan triste ni tan oscura. Apenas llegué, recibí una llamada del abogado que Darío me había presentado. Me dijo que tenía buenas noticias, que el contrato que había firmado con Claudia estaba lleno de errores legales y que además podíamos alegar que no estaba en plenas facultades mentales cuando lo firmé. Pensaba que estaba más cerca de ser libre, pero antes de que pudiera celebrar, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. A pesar de la sensación de que no debía de contestar, algo me dijo que lo hiciera. Me contactó Valeria, una de las chicas que Claudia tenía en mi misma situación. Me llamó porque sabía que yo estaba pensando en irme. Me dijo que Claudia había estado en coma desde hacía 2 días, que discutió con su pareja y que ambos, como estaban consumiendo, pelearon muy fuerte y que él la golpeó, que cuando despertó la vio tirada y llamó a una ambulancia, que ese muchacho está detenido pero que ella no ha despertado desde entonces. El silencio se alargó entre nosotras, pero antes de colgar me dijo algo más, que en este acto lamentable nosotras podíamos buscar una salida. Los días pasaron y Claudia seguía en coma, y aunque no lo deseaba no podía evitar pensar en ella. Dudaba en que, tal vez, esto había sucedido por la brujería que Darío estaba haciendo, o simplemente era el destino inevitable de una vida llena de engaños y oscuridad. Una semana más tarde recibí la noticia. Claudia había fallecido. Simplemente no despertaba y su familia decidió no seguir pagando las cuentas del hospital. No sentía alegría ni alivio, solo una sensación extraña de cierre. Mi vida, la que ella había controlado durante tanto tiempo, finalmente estaba libre de sus garras. El abogado continuó con el proceso legal y pronto todo estuvo resuelto. Ya no había contratos,
ni presiones. Le di las gracias a Darío con todo mi corazón, porque gracias a su ayuda y a sus conocimientos sobre la santería, logré salir de ese pozo oscuro en el que me había hundido. Sabía que el camino aún no estaba completo, que mi recuperación no era definitiva, pero lo más importante era que había dado los primeros pasos para retomar el control. Como no me sentía completamente lista para regresar a casa de mis padres, decidí quedarme unos meses más. Quería aprender sobre la religión yoruba, aquella que me había ayudado a regresar a la vida y a la cual desde entonces le debía mi felicidad. Darío se convirtió en mi padrino. No solo me enseñó los fundamentos de la santería, sino también los principios que guiarían mi vida a partir de ese momento. Él cuidó de mí y me guió a través de rituales y creencias que no solo me protegían de los males que me habían perseguido, sino que me ayudaron a encontrar una paz interior que creía perdida. Decidí que no haría trabajos para los demás. Mi camino en la religión sería personal. No buscaba utilizarla para obtener poder o riqueza, sino para vivir bajo sus principios, sus valores, y mantener una conexión espiritual que me daba paz y estabilidad. Después de unos meses de aprendizaje y sanación, decidí regresar a casa de mis padres y también a la escuela. Fue un paso importante, una señal de que mi vida, poco a poco, estaba volviendo a su cauce. No pasó mucho tiempo antes de que conociera un hombre maravilloso. Él es católico y al principio temí que nuestras creencias pudieran ser una barrera. Sin embargo, con el tiempo descubrí que, más allá de nuestras diferencias religiosas, lo que importaba era el respeto y el amor que compartíamos. Nos casamos cuando terminé la escuela y construimos una vida juntos, llena de respeto y entendimiento mutuo. Hoy soy una mujer feliz y la santería se convirtió en mi religión, mi familia en mi fortaleza y el amor en mi recompensa. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho y a compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?